Bien, muy buenas tardes con todos. Reciban el cordial saludo del comité organizador de la Semana de Neurología. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con el doctor Humberto Rosas Lavado. Él nos va a acompañar para dictar esta sesión titulada Neuroimágenes por resonancia magnética. Pues un poco acerca de la descripción de nuestro ponente en esta oportunidad, pues él es médico especialista en radiología, es jefe del servicio de diagnóstico por imagen del hospital aquí en Chiclayo, profesor asociado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y también autor de un libro llamado Signos e Imagenología. Signos e Imagenología es que musculoesquelética en el 2018. Entonces, sin más, le damos la bienvenida al doctor para que pueda dar esa importante ponencia. Muy buenas noches, doctor. Bien, muy buenas noches. En primer lugar, quiero ver si se puede compartir lo que estoy mostrando. Aún no se ve, doctor, pero ya está habilitada la opción de compartir. ¿Sí puedes compartir o todavía, doctor? No sé, yo he abierto acá, pero no sé cómo el mundo, pero un momento. Porque ya está habilitada esa opción, solamente faltaría que usted Sí, tiene razón. No sé cómo va, ¿todo bien? Sí, doctor, todo bien, se puede observar y todo. Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, para agradecer a los integrantes de esta Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Veritas, de la Universidad de San Martín, por tener el gusto y tener digamos, la inquietud de poder invitarme para compartir algunos conocimientos generales de lo que es el encéfalo por resonancia magnética y también por tomografía espiral multicorte. Bien, como este tema es amplio, en verdad, es muy amplio, voy a tocar algunos temas generales y algo de anatomía para poder ya empezar la reunión. Vamos a hablar sobre algunas secuencias en resonancia magnética, la anatomía normal y algunas variantes, que es importante la variante porque muchas veces estas variantes anatómicas uno los puede encontrar y lo puede interpretar como algo patológico. Entonces las variantes hay que reconocerlo para no malinterpretarlos. Algunas palabras sobre el traumatismo cráneoencefálico. Específicamente el isquémico y algunas enfermedades infecciosas. Por favor, si no me escuchan, si no ven, me comentan nomás para poder regular la deficiencia que hubiera. Todo bien, doctor, le escuchamos perfectamente y vemos las diapositivas. Sí, gracias. Bien, las imágenes han ido evolucionando mucho. Hoy es algo muy interesante, de modo que aporta a la medicina. Tal es así que Hanfield en el año 73, miren esta imagen de tomografía por ese año. Él fue un ingeniero inglés que una vez se adquiría las imágenes, lo conectó con el ordenador y permitió obtener ya la primera tomografía. Poco a poco esto ha ido mejorando, la tecnología ha ido creciendo y las imágenes cada vez se van acercando más a la realidad, ¿no? Y hoy por hoy, a través de estas reconstrucciones, podemos ver, ver todo el polígono de Willis, todo el sistema arterial, sin tener que tocar al paciente, o sea, de forma no invasiva. Antes, para poder ver las arterias cerebrales anteriores, medias, posteriores, y todo el polígono de Willis, tenía que el cirujano
colocar una aguja por el cuello, inyectar contraste, definitivamente que era traumático eso, pero no había otra forma de poder ver si hay un aneurisma, una malformación arteriovenosa, alguna lesión tumoral, para poder diagnosticar todo lo que ocurría dentro del cráneo. Y hoy por hoy, sin tocar al paciente, incluso los nuevos equipos hacen que uno pueda ver el polígono de Willis actualmente sin inyectar contraste, solamente con la sangre, el flujo normal. O sea, a ese extremo se ha llegado de poder visualizar lo que ocurre en el cerebro. Entonces, es un avance importante para la medicina porque permite llegar al diagnóstico en lo menos invasivo posible. Y ya con el advenimiento de la tecnología, pues ya podemos visualizar todo esto en 3D, en reconstrucciones volumétricas, y acá la visualización muy evidente de un aneurisma. Entonces miren cómo esto ha ido creciendo y sigue creciendo. Esto no tiene límite. No podemos inmediatamente hacer una reconstrucción en segundos de qué es lo que ocurre en el cráneo a través de reconstrucciones especiales de los equipos, y podemos ver con esa facilidad, ¿no? El hundimiento, la fractura de la base del cráneo, que son lesiones muy difíciles de poder diagnosticar por una radiografía simple. Las lesiones de la base del cráneo se hacen básicamente por tomografía y con corte fino. Creciendo, como le digo, hoy por hoy también por resonancia podemos ver así estas reconstrucciones de la sustancia blanca. Y esta secuencia especial, porque la resonancia es la convencional por un lado y la especial por otro lado. La especial incluye difusión, tractografía, espectroscopía y tensor de difusiones, de manera que la tractografía que les muestro acá es una técnica especial que permite ver toda la distribución de la sustancia blanca. Miren, las fibras córtico-espinales, las fibras que van de asociación, ¿no? Las fibras que van de un lado a otro, como la comisura del cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior, cada uno con diferente color, ¿no? Las que van de córtico espinal tienen un color, las que van de adelante hacia atrás tienen otro color, las que van de derecha a izquierda tienen otro color. Entonces uno puede, con este avance, hacer muchos diagnósticos, sobre todo cuando afecta a la sustancia blanca. Y más aún, cuando el estudio morfológico, que es lo que nosotros realizamos, la resonancia magnética morfológica, ¿no?, se une a la medicina nuclear, se unen los dos y forman el PET-CT o el PET-RMN, ya puede diagnosticar las áreas que están alteradas en su metabolismo o en su función. De modo que hoy por hoy, ¿no?, con estos estudios ya puede acercarse uno a diagnosticar el tipo de deterioro cognitivo que puede tener un Alzheimer, que puede tener una enfermedad de Pick, una anomalía, una enfermedad multiinfartos, una demencia frontotemporal. Todas esas lesiones se pueden diagnosticar ya con más precisión, que antes era más difícil. Entonces todo eso avanza mucho y permite el diagnóstico y a la vez el tratamiento y el control. Eso ayuda mucho. Entonces miren cómo las neuroimágenes siguen creciendo cada día más, avanzan, y todo en beneficio del paciente. Bien, vamos recordando brevemente los planos de corte. La resonancia es un estudio que no usa radiación, no, solamente usa un imán, o sea, ondas de radiofrecuencia, y tiene la posibilidad de hacer varios cortes en varios planos. El corte axial, que es el corte coronal, sin sutura coronal, no va de adelante hacia atrás haciendo todos los cortes, y el corte en plano sagital, que permite hacer también los cortes desde derecha a izquierda y hacer un barrido de todo
el encéfalo. Entonces, cada uno tiene una ventaja importante porque uno puede ubicar la lesión en los 3 planos y brindarle al neurocirujano, cuando hay una lesión, sobre dónde pueda abordar, ¿no? Entonces, esto es una revolución para el diagnóstico de las lesiones y para la ubicación, fundamentalmente, ¿no? Entonces, los 3 planos hacen que este método sea un método, ¿no?, multicorte, ¿no?, o en varios planos, y sobre todo tiene una mejor caracterización tisular, que es importante, ¿no? Porque por acá uno puede identificar si es sólido, si es quístico, si es graso, si es líquido denso, si es una lesión tumoral, en fin, todas las características de todas estas lesiones que están dentro del encéfalo. Entonces, la ventaja es de ser multiplanar y tener mejor caracterización tisular y no usar radiación. La desventaja de la resonancia es que tiene que tener algunas excepciones, como por ejemplo, si el paciente es o sufre de estar soportando un ambiente cerrado, o sea, si es claustrofóbico, no va a tolerar el examen, ¿no? Siempre nos ocurre en el transcurso de la semana, puede haber 1 o 2 pacientes que no toleran el estar dentro del resonador, entonces salen disparados porque no toleran el ambiente oscuro, el ambiente sólido, el ambiente de estar encerrados, y se llama claustrofobia. Entonces para hacer ese examen hay que sedarlos. En los niños también hay que sedarlos porque se mueven. Estos exámenes duran aproximadamente entre 30 a 60 minutos. Y en ese lapso el paciente tiene que estar sin movilizarse. Entonces las resonancias no se emplean para cosas en donde sea un traumatismo cráneoencefálico o sea un cuadro agudo, ¿no? El paciente tiene que estar en lo más posible, lo más calmado, ¿no? Y también estructuras que tienen metal, como por ejemplo, si el paciente tiene marcapaso, no va a poder entrar al resonador, imposible que entre al resonador, porque esto le va a bloquear por el magneto y puede ser mortal. O igual pacientes que tienen metales, alguna esquirla que está en el globo ocular, algún metal que está suelto, lo puede mover, ¿no? Entonces, recuerden que el imán del resonador, 5 teslas, tiene aproximadamente, es 1500 veces más potente que el imán de la Tierra. Entonces, es muy potente ese imán. Y cualquier metal lo jala, lo atrae con mucha facilidad. Entonces, todas las estructuras que tienen metal, prohibido entrar al resonador, ¿no? Igual cuando alguien está con una tarjeta de crédito, lo bloquea y lo anula. Entonces, todas son recomendaciones que tomamos en cuenta. Bien, en cuanto a las secuencias, no voy a hablar mucho porque este es un tema muy amplio. Solamente recordar las 2 o 3 más frecuentes, que son la de spin echo, las primeras, las con que se empezaron a la resonancia, el spin echo, que son T1 y T2. Son las más conocidas, son las que siempre se emplean en todos los estudios, y las primeras eran de más duración. Actualmente ha salido la fast spin echo, o sea que son secuencias también spin echo, pero más rápidas, y eso es la que se emplea actualmente. Entonces acá ven una secuencia de spin echo potenciada en T1, se denomina secuencia de spin echo potenciada en T1, secuencia de spin echo potenciada en T2. ¿Y cómo diferenciamos una de la otra? Miren acá, que estoy con el puntero, en T1 la sustancia gris, que es tiene distribución periférica y cortical. La sustancia gris es gris, es gris. Y la sustancia blanca, que es la parte más profunda, que corresponde ya a las fibras de asociación, ¿no?, de otra distribución, son blancas. La sustancia blanca es blanca, la sustancia gris es gris, y el líquido, en este caso que está en el sistema ventricular, es hipointenso. Acá la terminología ya en resonancia es de intensidad, porque hablo de intensidad de señal. Lo que es hipointenso es oscuro,
como el líquido cefalorraquídeo, y lo que es hiperintenso, en este caso es la grasa que está acá, del cuero cabelludo, es hiperintenso. Y el líquido sí hipointenso. Y en T2 es casi lo contrario. Ustedes ven acá, la sustancia blanca en T1 es blanca, y acá la sustancia blanca en T2 es más oscura. Es casi lo inverso. El líquido en T1 es hipointenso, o sea, es oscuro, negro, y el líquido en T2 es hiperintenso. Entonces, hay como una suerte de... Sin embargo, la grasa acá es hiperintenso en T1 y también es hiperintenso en T2. Que varía un poco el grado de intensidad. También es hiperintenso en ambas secuencias. Y la sustancia gris sí es, bueno, acá tiene un grado intermedio de intensidad. Entonces el líquido acá brilla y el líquido acá es oscuro. Hay otra secuencia que se denomina la secuencia de Flair, que es muy usada. Prácticamente si uno quiere empezar mirando algo que es patológico, generalmente emplea el Flair, porque acá resaltan las patologías. El T1 es una secuencia eminentemente anatómica. Con T1 uno puede ver toda la anatomía del sistema nervioso central, porque es más anatómica. Y el Flair sí tiene otro comportamiento de diferentes componentes y estructura del encéfalo. No miren acá en el Flair, que es una secuencia con atenuación de fluidos. Todos los fluidos, perdón, todos los fluidos o todos los líquidos que están en movimiento son hipointensos, es como un T1. Mientras que todos los líquidos que están estáticos, como el edema, por ejemplo, va a brillar acá. Y eso es lo que ayuda mucho a diagnosticar las patologías, ¿no? Esto se llama una secuencia Flair, que es casi como un T2, ¿no? Excepto que el líquido es es lo inverso, hipointenso. Hay la última secuencia que le voy a hablar, bueno, la penúltima es la ecogradiente, que es otra familia de secuencias, las secuencias de ecogradiente, ¿no? Que son más rápidas. Y la ecogradiente en T2 es una secuencia que ayuda sobre todo a detectar lo que llamamos artefactos de susceptibilidad magnética. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las estructuras que tienen ese comportamiento paramagnético o diamagnético, como la sangre y el calcio, acá se van a volver negras. De modo que si yo quiero identificar calcificaciones, que el método ideal para calcificaciones, recuerden, es la tomografía. La tomografía es superior a la resonancia para detectar calcio y sobre todo para la estructura ósea. Es superior. Un método, digamos, es completo. Todos los métodos de imágenes son complementarios, ¿no? Entonces, como las calcificaciones son difíciles de ver por resonancia, hay una secuencia que se llama ecogradiente T2 que sí puedo yo identificar acá las calcificaciones porque se van a ver completamente negras. Pero lo más importante que yo con esta gradiente T2 yo puedo identificar focos de sangrado antiguo, ¿no? Yo puedo identificar que hay sangrados acá y también los voy a ver negros, oscuros. Ahora salió otra secuencia, el SWI o el SWAN, que permite diferenciar el calcio de la sangre. Y también se usa contraste, ¿no? Miren, para poder ver todas las estructuras vasculares. Y la última secuencia que es importantísima, que ya ustedes lo van a ver, lo van a conocer, lo van a solicitar, ¿no? En algún momento, se llama difusión, ¿no? Suena un poco raro, difusión en resonancia, pero el término difusión
se refiere exclusivamente a la difusión de las moléculas de agua, ¿no? Entonces, las moléculas de agua en el ambiente intracelular y en el ambiente extracelular, ustedes saben muy bien por sus estudios de biología, que estas moléculas de agua tienen un movimiento de entrada y de salida de acuerdo al comportamiento de la bomba sodio y potasio. Entonces las moléculas de agua entran a la célula, salen de la célula y están así en ese recambio constante. Cuando hay una difusión normal, no va a haber ninguna alteración en esta secuencia. Esa es la imagen normal que yo voy a encontrar. Sin embargo, cuando hay una alteración en la difusión, que se llama restricción a la difusión, acá va a haber una imagen que brilla y va a ser blanca. Y eso es indicativo de muchas lesiones, fundamentalmente del infarto, que es lo más frecuente que uno ve. Entonces, cuando uno quiere diagnosticar infartos en cualquier parte del encéfalo, siempre usamos la secuencia de difusión, que nos ayuda a un diagnóstico categórico de que existe o no infarto, porque los infartos en el tronco encefálico son muy difíciles de poder verlo por tomografía, ¿no? Sobre todo en tomografía, la fosa posterior es mal evaluada por este método. La resonancia cobra un papel y juega un papel importante y fundamental en el diagnóstico. La difusión y tiene su complemento que se llama el ADC, que es el coeficiente de difusión aparente. Si el infarto acá es negro, acá sería todo lo contrario, oscuro. Cuando ocurre eso, es un infarto. Yo creo que en secuencias, eso es lo más básico. Hay un listado de secuencias que no quiero mencionarlo porque sí es un tema aparte. Vamos a recordar brevemente la anatomía, ¿no? Bien, este es un corte coronal, ¿no? Y en el corte coronal vamos a ver todo el encéfalo de la parte de adelante hasta la parte posterior, incluyendo también los senos paranasales. Puedo ver todas las estructuras de la línea media, el valle de Silvio, la convexidad cerebral, la tienda del cerebelo. Entonces, ayuda mucho este corte coronal, ¿no? Y si regresamos para detectar o mostrar estructuras importantes, quiero paralizar acá, en este corte coronal, en donde hay que identificar esto que ustedes lo conocen por anatomía, que se llama la tienda del cerebelo. Entonces, esta es la tienda del cerebelo, mira. No hay nada que envidiar casi a un corte anatómico, ¿no? Ahí se ve muy claro. Entonces, todo lo que está por encima de la tienda se llama supratentorial, y todo lo que está por debajo de la tienda será infratentorial. De modo que hay lesiones supratentoriales y hay lesiones infratentoriales. Las infratentoriales se refieren básicamente al cerebelo, ¿no? al vermis cerebeloso, y el tronco es otra estructura que está aparte, ¿no? Entonces es importante el corte coronal porque se ve muy bien la tienda del cerebelo. Y si voy un poquito hacia adelante, sigo más hacia adelante, quiero mostrarle otra estructura en donde cobra vital importancia el corte coronal, que es esta estructura que está acá. En la región mesial, es decir, en la región medial o mesial, que es lo mismo, del lóbulo temporal, que son los que están acá, lóbulo temporal, en la región mesial hay una estructura que es parte del sistema límbico y que se llama el hipocampo. Entonces, los hipocampos, que son parte que conforman el asta de Amón, el núcleo dentado, y todo parte del sistema límbico, el hipocampo está acá. Estos son los hipocampos, adyacente a las astas temporales. Entonces, los hipocampos, ojo, muchas veces, pues es importante ubicar los hipocampos, muchas veces de epilepsias refractarias al tratamiento, y por resonancia uno puede identificar
que alguno de los hipocampos está más pequeño y está más brillante. Y eso se denomina esclerosis mesial del temporal o del hipocampo. Y esa alteración morfológica es causa de epilepsia refractaria al tratamiento. Es decir, el paciente comienza a convulsionar sin detectar la causa, y la resonancia detecta que ahí está el foco epileptógeno. En los niños, generalmente, ¿no? Entonces, ya acá hay manejos quirúrgicos que incluso están llegando hasta la hipocampectomía, sacar el hipocampo, incluso sacar el lóbulo temporal, ¿no? Para poder calmar esas convulsiones que son refractarias al tratamiento. Importante esto de acá, ¿no? Acá también podemos ver, miren acá, este es el caracol del oído interno, ahí están sus dos vueltas. Caracol. Seguimos más adelante. También podemos ver sin contraste, ¿eh? Sin contraste, miren, el tronco de la basilar, que da sus ramas cerebrales posteriores, y más abajo están las cerebelosas superiores, acá. Y entre ambas, ustedes saben bien por anatomía que entre la cerebral superior y la cerebral posterior, perdón, y la cerebelosa superior, pasa una estructura nerviosa que estoy marcando aquí con el puntero, ese puntito negro que ustedes están viendo acá. Eso corresponde al tercer par craneal, al motor ocular común. Entonces es importante esto porque cuando el paciente tiene problema de motor ocular común, hay que buscar cómo está el tercer par en relación a estas estructuras vasculares. Es decir, hay una pinza vascular por donde pasa el tercer par craneal. Y cuando hay un aneurisma, o cuando hay contacto de esta arteria con el nervio, hay una compresión neurovascular. Esas compresiones van a estar originando compromiso del tercer par, ¿no? Y eso lo vemos por resonancia ahí con claridad, sin contraste, miren clarísimo ahí, el tercer par craneal. Y así la anatomía por resonancia es muy notoria. Seguimos. Acá estamos en la glándula hipófisis. Estos son las arterias carótidas en su región cavernosa. Y acá hay una estructura nerviosa que es importante acá, este de aquí. Este es el quiasma óptico, Entonces, por encima de la hipófisis, que es esta de acá, está el quiasma en la cisterna supracelular. Entonces, este quiasma óptico tiene que estar libre de alguna compresión. De modo que cuando encontramos por resonancia algún tumor de la hipófisis, que puede ser un macroadenoma, que comprima al quiasma óptico, este paciente va a debutar con hemianopsia de tipo bitemporal, porque está comprimiendo el quiasma. Y la fisiopatología es así, ¿no? Como comprime el quiasma, la hemianopsia va a ser bitemporal. La visión periférica se reduce y el paciente va mirando cada vez menos en la parte periférica. Y cuando tenga hemianopsia bitemporal, la primera sospecha es que este paciente esté cursando con un macroadenoma hipoficiario, y la resonancia lo confirma, como vamos a ver unos casos después, ¿no? También es importante la anatomía, ¿no? La anatomía es importante para poder uno aplicar la signología, y en la anatomía uno lo va descubriendo. No hay más que hablar de esto, pero seguimos con otros cortes. Corte sagital. Este es corte sagital. Miren, ahí está el video. Son imágenes originales de la práctica diaria, que es nuestro trabajo. Miren acá. Un corte sagital. De derecha a izquierda hace un barrido de todo el cerebro en un plano sagital. Y aquí me quiero detener en dos estructuras importantes que se pueden rescatar del plano sagital.
Vamos regresando hacia la línea media, hacia la línea medio sagital, que es donde quiero mostrarles parte de la anatomía, porque estamos en la anatomía ahorita. Ahí. Yo creo que ahí estamos. No. Vamos de nuevo. Bien, vamos regresando y avanzamos. Hay dos estructuras importantes que tienen que recordar, porque ustedes lo conocen, su anatomía descriptiva, lo tienen bien claro. Esa anatomía descriptiva tienen que aplicarlo a anatomía por imágenes. Y la anatomía por imágenes es una anatomía seccional, ¿no? En la anatomía descriptiva, si lo tienen bien, no van a tener ningún problema en aplicar esos conocimientos en la anatomía por imágenes, que son planos seccionales, en este caso, en este plano sagital, ¿no? Creo que me quedo ahí. Bien, acá podemos ver con claridad el cuerpo calloso, miren acá. Toda esta imagen hiperintensa, curva, que tiene el pico, el rostro, el cuerpo del cuerpo calloso y la parte posterior que viene a ser el rodete o el esplenio del cuerpo calloso. Esto es lo normal. Reconocerlo bien porque algunas personas tienen hipoplasia del cuerpo calloso y otros tienen agenesia del cuerpo calloso. O sea, hay muchas anomalías en el cuerpo calloso. Entonces es bueno reconocerlo esto. ¿Qué más podemos identificar acá? El tronco encefálico. Por acá ubicamos el cerebelo, lo que marca la flecha. Este de acá, este triángulo es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. Y empezamos de abajo hacia arriba. Acá está la médula cervical. Acá aparece el agujero magno. ¿Sí? Todo este aumento de volumen de la médula o del cordón cervical se denomina bulbo. Entonces es el bulbo. Y todo esto de acá que protruye, ¿no? Que se abomba, hay un abombamiento, se denomina la protuberancia. La protuberancia. Y hacia arriba está el mesencéfalo, miren, que en su parte posterior es atravesado por el acueducto de Silvio, para comunicarse con el tercer ventrículo. Y todo lo que está en el dorso del mesencéfalo se denominan los tubérculos cuadrigeminales. Entonces, importante para poder ver esto. Y también reconocer el sistema límbico. Recuerden que todo lo que rodea al cuerpo calloso, esta circunvolución que rodea al cuerpo calloso, se denomina la circunvolución del cíngulo, que es parte importante en el sistema de la olfacción, de las emociones, toda parte del sistema límbico, ¿no? Esta es la circunvolución del cíngulo. También una área subcallosa, y junto con el hipotálamo, perdón, con el hipocampo forma la circunvolución del cíngulo. Otra estructura que hay que recordar acá, miren aquí, esta es la silla turca. Y la silla turca vive la glándula hipófisis, y la glándula hipófisis tiene la neurohipófisis y la adenohipófisis. Y también cómo es el aporte, la resonancia, ¿no? La neurohipófisis lo puedo ver y lo puedo diferenciar de la adenohipófisis. Esta es la hipófisis. Entonces, mira, esta es la hipófisis, y toda esta parte blanca acá, esta comita blanca que está en la parte posterior, esto es la neurohipófisis, y todo lo que está delante es la adenohipófisis, ¿no? Entonces, podemos identificar sin contraste en T1 y en sagital la neurohipófisis. Y ustedes saben por anatomía que la neurohipófisis almacena
todas las hormonas que se forman en el hipotálamo. El hipotálamo está acá, por encima, ¿no? Recuerden que hay tálamo, hipotálamo, epitálamo. Entonces acá está el hipotálamo y acá hay dos núcleos llamados supraóptico y paraventricular. Y esos son los que producen las hormonas que a través de comunicaciones se van a almacenar acá, su producto, que son la oxitocina y la vasopresina. Entonces acá, ¿no? Recién he visto una niña que tiene el diagnóstico de diabetes insípida. Entonces el endocrinólogo le envía para una resonancia para ver si hay alguna alteración y efectivamente no existía la neurohipófisis. Esa niña, esta hiperintensidad que normalmente lo vemos no existía en ello. Probablemente lo pueda compartir en otra reunión, pero la importancia de esto es ver que la anatomía normal está ahí, ¿no? Y bien, vamos con el corte axial. Este de acá. El más usado, el más frecuente, es el corte que va desde la base hacia la parte craneal. Ahí vemos todo el corte axial del encéfalo. Sustancia gris, sustancia blanca, también bien claro. Entonces, recordamos dos cosas acá. Hay más para recordar, pero vamos con lo más básico. Ahí. En este corte ya casi penúltimo por este nivel, ¿no? Vemos las circunvoluciones, los surcos y las circunvoluciones bien detalladas. Pero miren, este es el hueso frontal y acá está la sutura. O sea, acá termina el hueso frontal y empieza el hueso parietal. Sin embargo, el hueso frontal no coincide con el lóbulo frontal, porque si el hueso frontal termina acá, en esta sutura, el lóbulo frontal termina acá. Acá termina. En esta hendidura que ven acá, acá termina el lóbulo frontal. En la cisura de Rolando, esta es la cisura de Rolando. ¿Y cómo identifico la cisura de Rolando? Porque tiene esa forma de una manivela, así, una concavidad, así una curva. El resto de cisuras no son así. Acá también, ¿eh? La cisura de Rolando. Y ustedes saben que la cisura de Rolando delimita en la parte anterior a la circunvolución motora y en la parte posterior a la circunvolución, ¿no?, sensitiva. Entonces yo ubico la cisura de Rolando y digo, delante está el lóbulo frontal y detrás está el lóbulo parietal. Yo creo que eso como más resaltante. Después a ver acá el bulbo, el cuarto ventrículo, la protuberancia, la cisterna supracelular, el tercer ventrículo tercer ventrículo, ganglios basales. Sustancia gris por fuera, sustancia blanca por dentro. Bien, seguimos más. Yo creo que repasamos muy brevemente la anatomía, seguimos viendo. Hay algunas variantes anatómicas que hay que reconocerlo para no malinterpretarlo como patológicas. Y eso ocurre en todas las áreas del cuerpo, ¿no? Variantes anatómicas que existen, hay que reconocerlo. La cisterna magna, el cavum, los espacios perivasculares de Wilson-Rhoden. Ahí tenemos. La cisterna magna, la cisterna cerebelo-medular, está atrás, aquí. Entonces, muchas veces la cisterna magna es grande, es amplia y puede simular un tumor quístico y puede simular una patología que se llama el quiste aracnoideo, ¿no? Sin embargo, esta es una variante anatómica. Pero, ¿cómo lo diferencio del quiste aracnoideo? Es fácil. Acá ven un tabique, este tabique, meningio, este tabique me confirma que es una cisterna magna y que no es un quiste aracnoideo. Estas cisternas pueden ser grandes, pueden tener
extensión retrocerebelar y ser normales, ¿no? Entonces, reconocer esto para no confundirlo como un quiste. ¿Qué más tenemos? Los cabos. Los cabos son colecciones de líquido cefalorraquídeo que no se comunican con el sistema ventricular, ¿no? Y tenemos el cabo del septum pelúcido, el cabo vergado y el de velo interpósito. Muy rápido esto. Ustedes saben que el septum pelúcido es un tabique ubicada entre el cuerpo calloso y el trígono y divide ambos ventrículos. Está acá. Esta línea fina es el septum pelúcido. Divide a ambos ventrículos y está ahí ubicado. Muchas veces agenesia el septum pelúcido, que ya me hace pensar en una patología que se llama la displasia septo-óptica, pero este no es el caso. Lo que ocurre acá es que el septum pelúcido normalmente está en todos los fetos hasta los 8 meses. Existe, cuando una ecografía fetal, ve el cabo del septum pelúcido y eso como ya cuando está ya próximo a nacer se desaparece, pero en algunos persiste, como el de la persistencia del cabo del septum pelúcido. A veces son grandes, medianos o pequeños, pero también no confundirlo como un quiste, como algo patológico, ¿no? El cabo del septum pelúcido. Este es uno de los más pequeños que les estoy mostrando, porque hay más grandes que parecen quistes. Y muchas veces este cabo se comunica con una estructura, una cavidad líquida entre ambos ventrículos y se llama el cabum vergae. O se puede comunicar el septum pelúcido con el cabum vergae y también no confundir como algo patológico. Es un cabo, es una cavidad de líquido que no comunica con ninguno de los dos. Es una cavidad persistente. Y por último, el otro cabo que está en forma de triángulo hacia la parte posterior de los ventrículos laterales, también es otra variante anatómica de la normalidad. Son cabos de velo interpuesto o de velo interpósito. Y por último, una de las múltiples variantes, hay más, ¿no? Solamente estoy tocando lo más frecuente, es la presencia de estos pseudoquistes, ¿no? El llamado espacios perivasculares de Virchow-Robbie, ¿no? Acá. Lo que ocurre es que hay penetración, los vasos penetrantes muchas veces se van rodeados por líquido y forman así, estas imágenes así, como uvas, que se encuentran a mediana edad o con el tiempo aparecen estos espacios, que pueden estar acá a nivel de los ganglios basales, principalmente rodeando la comisura anterior, y que pueden simular quistes patológicos, pero no. Y algunas veces como este, que lo tengo acá, que recién le hemos hecho su estudio, es un quiste ya de 11 por 8 milímetros, ya entra la duda, ¿será un cisticerco? ¿Será un quiste neuroepitelial? ¿Será un quiste maligno? No, es un espacio perivascular de Virchow-Robbie. Tener cuidado con estas variantes anatómicas para no malinterpretarlo como patológicos. En verdad hay muchos más, solamente les he mostrado 3 o 4 frecuentes. Espacios perivasculares de Virchow-Robbie. Bueno, acá es lo mismo que les mencioné en la corte acción. Frontal termina acá y acá reconocer esta cisura de Rolando. Otro punto que también debe conocer en lo normal es medir el sistema ventricular, ¿no? Cuando uno quiere medir si tiene o no hidrocefalia, hay que recurrir a esta medida. Esto se llama el índice de Evans, ¿no? ¿En qué consiste? Uno mide el diámetro transversal de las astas frontales y lo divide sobre el diámetro transversal mayor del perímetro cefálico, que más o menos a este nivel, a nivel de los tálamos. Entonces, si uno mide eso de acá, que mide 15 sobre, qué sé yo, sobre 40, supongamos, ¿no? Cuando
esta proporción es mayor del 30%, ya es hidrocefalia. Ya será hidrocefalia leve, moderada, severa, en fin. Lo ideal es que este diámetro transversal de las astas frontales sobre el diámetro transversal de acá debe ser menor al 30%. Si es más, ya hay una hidrocefalia. Bueno, esto es lo mismo que le repetí en el anterior, que podemos ver la neurohipófisis en una situación normal. Ya estamos terminando con anatomía. Probablemente quieran ver patología. La anatomía es importante. En este corte a nivel del tercer ventrículo, recuerden que este es el tercer ventrículo, que se comunica a través de los agujeros de Monro con los ventrículos laterales. Entonces, a este nivel aparecen los núcleos grises. Y los núcleos grises están bien delimitados por la sustancia blanca, que es la de acá. Esta negrita es la sustancia blanca. De acá. Y ustedes saben que la sustancia blanca se inicia en las fibras U, a nivel subcortical. De ahí se van formando los centros semiovales, la corona radiada, va bajando por la cápsula interna, que es esta de acá, que tiene un brazo anterior, brazo posterior y rodilla. Y por fuera está la cápsula externa, ¿no? La cápsula externa. El antemuro y la cápsula extrema. Y acá puede delimitar los tres núcleos grises, o núcleos basales. El núcleo caudado, el núcleo lenticular y el tálamo. Y acá también la gráfica es exactamente la misma. Miren ahí. O sea, podemos identificar con claridad todos los núcleos grises basales, núcleo caudado, núcleo lenticular que tiene la parte medial del globus pálido y por fuera el putamen, y el tálamo, que son un grupo de núcleos, ¿no?, en donde el más grande y el más posterior es el pulvinar. Bien. Característica, ¿no?, en donde uno puede ver el tercer ventrículo, las astas frontales de los ventrículos laterales, acá es la protuberancia, el mesencéfalo, y que está rodeada en la parte posterior son los tubérculos cuadrigeminales. Y la cisterna se llama cisterna cuadrigeminal. Esta cisterna se asemeja mucho a la sonrisa del chino, ¿no? Y por último, para terminar anatomía normal, vamos al mesencéfalo, vamos a un corte axial y encontramos esto en el mesencéfalo. Ustedes saben que en el mesencéfalo hay estructuras importantes, de las cuales resalta la sustancia negra, que es la que está acá, los pedúnculos cerebrales, el mismo corte acá, sustancia negra, y en la parte posterior hay dos estructuras que corresponden al núcleo rojo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sustancia negra tiene una pars compacta y una pars reticular. La pars compacta es la que está acá, y la pars reticular, compacta y reticular. Entonces, entre el núcleo rojo y la sustancia negra hay un espacio. Cuando ese espacio se pierde, generalmente se relaciona con la enfermedad de Parkinson. Porque recuerda que en la enfermedad de Parkinson toda la dopamina se produce acá en la sustancia negra. Y cuando hay una depresión de la dopamina, de esa depresión dopaminérgica, en estadios avanzados, porque inicialmente no se puede ver acá, se puede hacer el diagnóstico de que hay una sospecha de enfermedad de Parkinson, ¿no? Es importante identificar todas estas estructuras que se ven con claridad en la resonancia. Y esto, como tiene la forma de este oso, se le llama el signo del oso panda. Miren, el signo del oso panda. Polígono de Willis, ya ustedes lo conocen bien, ¿no? Circulación posterior y circulación anterior. Circulación posterior a través de la arteria basilar que da las cerebrales posteriores, que tienen también segmentos P1 y P2. Y el territorio anterior que va a través de las arterias carótidas,
perdón, acá las carótidas, que dan cerebral media anterior, comunicante anterior, y en el otro lado, y forman a través de la comunicante posterior, que es parte del territorio anterior, forman el polígono de Willis. Recuerden que este polígono como polígono solamente se da en el 40% de las personas. El resto son variantes, ¿no? Variantes como ausencia de un segmento, persistencia de la circulación fetal, en fin, hay variantes anatómicas. Y acá, miren, como por resonancia podemos visualizar con claridad, con contraste o sin contraste, también se ve el polígono de Willis, ¿no? Y creo que hasta 8:30, me voy a pasar el tiempo, pero bueno, brevemente voy a comenzar a avanzar más. El traumatismo craneoencefálico, primera causa de muerte en menores de 45 años. Ya la evaluación tiene que ser con la escala de Glasgow, es imprescindible que mirar cómo está el reflejo ocular, motor y verbal. Y las imágenes sí juegan un papel fundamental para el diagnóstico, para el tratamiento y para valorar el pronóstico, ¿no? Puede haber contusiones, pueden haber hemorragia subaracnoidea, puede haber hematoma parenquimal, puede haber lesión axonal difusa, porque los axones se laceran. Puede existir colecciones hemáticas en el espacio subdural o en el espacio epidural, que ya serían extraaxiales, ya no son del cerebro, sino pues son por fuera del cerebro, ¿no? Acá. Es por eso que estos, digamos, estos hematomas epidurales, que se menciona que lo operaban los incas, nunca entraban al cerebro. Los incas entraban a operar estos hematomas epidurales, que era producto de las ondas, de las piedras que le caían a las personas, y ellos hacían un hueco acá, una trepanotomía, y sacaban la sangre. Pero nunca entraban al cerebro, sino estaban por encima de la dura madre y por dentro de la tabla interna. Bien, las lesiones primarias pueden ser fracturas, pueden ser lesiones intraaxiales, que están acá, que lo vamos a desarrollar después, y las extraaxiales. Cuando es intraaxial se refiere al cerebro, al parénquima. Cuando es extraaxial, me refiero al espacio aracnoideo, me refiero al ventrículo, me refiero a la hipófisis, todo lo que no es parénquima cerebral. Hay lesiones secundarias como la herniación del cerebro, el edema, el infarto, son lesiones de tipo secundaria. Bien, la más frecuente es la contusión hemorrágica. ¿Qué ocurre? ¿Qué cosa es la contusión hemorrágica? No es un hematoma, generalmente no se opera. Lo que ocurre cuando hay ese proceso de flexo-extensión, el cerebro se va hacia adelante, hacia atrás, las superficies del lóbulo frontal o temporal del cráneo. Entonces, como rozan, sangran, se laceran, producen edema y hemorragia subpial. Eso es contusión hemorrágica, ¿no? Múltiples pequeños focos de hemorragia que van creciendo en el tiempo y generalmente tienen ubicación orbitofrontal, la parte anterior, o en el polo anterior de los lóbulos temporales, ahí se ubican. Pueden convertirse con el tiempo en un hematoma grande, pero generalmente se van resolviendo espontáneamente con el tiempo. Y entonces acá, en contusión hemorrágica, juega un papel importante la tomografía. No resonancia, la tomografía ayuda mucho. La resonancia también, pero esto es más rápido el diagnóstico, porque el diagnóstico de sangrado por tomografía es casi el 100%. En resonancia también, pero que es más caro, hay que usar más secuencias. Y la sangre va cambiando de color de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo. Miren, contusión hemorrágica, bifrontal, y por resonancia, como les digo, hay la secuencia de ecogradiente D2 y las nuevas secuencias que están saliendo con el SWI o el SWAN, que permite diferenciar el calcio de la sangre o pequeños infartos
de microhemorragia. Cuando hay traumatismo también se puede complicar con un hematoma parenquimal, ¿no? Un hematoma dentro del cerebro y aparte tiene su contusión y la desviación de la línea media. Esto se llama hernia, ¿no? La línea media tiene que estar central, ¿no? Pero cuando hay aumento de volumen en un hemisferio, esto desvía la línea media, me deforma el sistema ventricular y puede producir también un enclavamiento y ser peligroso. Estos hematomas sí tienen que ser operados para evitar las complicaciones. Esto se llama hernia y un hematoma parenquimal. También por los infartos, una contusión hemorrágica y un infarto. El infarto en tomografía es hipodenso, oscuro. Acá, este es un infarto, ¿no? Asociado a una contusión hemorrágica. También parte de los hallazgos en las traumatismo cráneoencefálico. Miren más imágenes de contusión hemorrágica. Acá, contusión hemorrágica, ¿no? Y este niño que recién lo acabamos de ver ahora una semana, es un niño de 1 año, miren, interesante el caso para nosotros, pero digamos delicado para la familia. Todo el mensaje es que no hay que descuidar a los niños. Los niños no conocen, se mueven, hay que estar pendientes, se caen de la cama, como este niño se cayó de la cuna, ¿no? Entonces se cae de la cuna, a pesar que ellos son más blandos, pueden soportar traumatismo, pero en este caso este niño hizo una contusión hemorrágica bifrontal. Cuando hacemos el recorrido de el encéfalo, encontramos, bueno, acá ya le di otro tono de color, encontramos un hematoma epidural. Pequeñito, pero era un hematoma epidural, ¿no? Entonces probablemente haya fractura y le hicimos una ventana para hueso. Este niño le hicimos una ventana ósea que se llama. Entonces podemos evaluar todas las fracturas que tenía, tanto en la región biparietal cerca de la fontanela anterior y también en la parte posterior. Entonces, la base craneal se ve excelente acá en las imágenes de ventana ósea. Siempre cuando hay fractura, pidan imágenes con ventana ósea. Queda sobreentendido que se va a hacer, pero si lo solicitan es mejor, porque uno puede evaluar alguna fractura de la base craneal que puede ser peligroso. Miren acá, estos todavía huesos que se están fusionando por la edad, ¿no? Pero si uno retrocede y va ascendiendo, va a llegar el momento en que va a encontrar fracturas, ¿no? Sobre todo en la parte anterior, porque la caída fue frontal este niño. Estas son las suturas frontoparietales, sin embargo, la fractura está más anterior. La fractura está por acá. Ahí está la fractura. ¿Por qué te dan la sutura? Esta es fractura. Fractura. Otra fractura acá. Encima, contusión hemorrágica. Acá otra fractura acá. Fracturas acá. Un pequeño descuido con los niños. Ahí está, fractura. Bien, le hicimos también su reconstrucción 3D. Miren, acá está la sutura coronal. La sutura metópica ya está fusionada. La sutura sagital está un poco separada, se llama diastasis, un poquito separada de la habitual. Y acá están las fracturas. Miren, acá y acá, en ambos huesos parietales. Y también tenía una acá, que lo encontramos en esta reconstrucción de 3D. Acá está la fractura parietal. Y acá está otra fractura acá en los huesos bormianos. Los huesos posterior, ¿no? Huesos bormianos. También le llaman el hueso de Pactal o hueso de Lincoln. Este niñito tenía varios huesos bormianos. Ahí. Mira, acá se ha fracturado.
tenía 1, 2, 3, 4, 5 huesos borneanos. Y la fractura. La fractura. Bien. A veces hay edema cerebral. Y el edema cerebral quiere decir que el cerebro se hincha y se aumenta el líquido. Entonces lo que ocurre cuando hay ese edema cerebral, el cerebelo resalta. Y ese cerebelo resalta, se llama el signo del cerebelo blanco. El signo del cerebelo blanco acá. Cuando todo el resto está en menor densidad, indica edema cerebral. Hematoma epidural. ¿En qué consiste el hematoma epidural? Viene a ser la colección de sangre extraaxial entre la tabla interna y la dura madre. Acá está bien claro las tres meninges, ¿no? Entre la tabla interna y la dura madre. Está acá. La dura madre, ¿no? Aquí se acumula el sangrado. Y generalmente va asociado a ruptura de la arteria meninge media y a fracturas, ¿no? Es más frecuente en la región frontal, parital y temporal, sobre todo la arteria meninge media que está acá en el hueso temporal. Y es más raro en la región frontal y occipital, ¿no? Y esta es la imagen clásica del hematoma epidural. Forma biconvexa, hiperdensa y va asociada a fracturas generalmente, no siempre. Otro hematoma epidural, recién también acabamos de ver este caso, hematoma epidural de un paciente que sufre accidente de tránsito acá, contusión hemorrágica, lo evaluamos con otro tipo de color, el postproceso, y acá está el sangrado del hematoma epidural, que tiene que ser lógicamente intervenido, porque esto va creciendo y se puede complicar. Y el subdural, que es el hematoma que ocurre generalmente en casi la mitad de un hemisferio cerebral, está entre la dura madre y la superficie cerebral. Acá el compromiso es venoso básicamente, ya no arterial como el otro, es venas que unen a la corteza cerebral. Entonces este hematoma es amplio, generalmente se produce en las personas mayores y muchas veces no dan síntomas. Muchas veces no dan síntomas. El hematoma subdural se diagnostica por tomografía o por resonancia. Estas son tomografías y puede ser agudo, subagudo o crónico. El agudo es hiperdenso, blanco como el hueso. El subagudo es el que es difícil de diferenciar porque uno solamente ve la desviación de la línea media, pero no puede ver el hematoma con claridad. El hematoma está acá. Eso tiene el mismo tono, el mismo color que el parénquima. Y el crónico ya se vuelve completamente oscuro. Y también por resonancia podemos encontrar estos hematomas. Miren acá, derecho, amplio. Y este fue un paciente reciente que acabamos de ver también, que tiene un hematoma subdural bilateral, ¿no? Acá al lado derecho, amplio, más amplio que el izquierdo, desviando la línea media. También tiene que ser de resorte quirúrgico. Tiene que entrar a cirugía obligatoriamente para drenar ambos hematomas porque puede estar comprimiendo y dañando al encéfalo. Y en resumen, pues el hematoma subdural es el que atraviesa las suturas, pero no atraviesa la línea media, no se va hacia el otro lado, por la hoz del cerebro. Tiene forma de una banana, signo de la banana, y el epidural sí no atraviesa las suturas, pero sí atraviesa la línea media. Y tiene forma así de un lente biconvexo, como el cristalino. Hay otra lesión que es la lesión axonal difusa, que son lesiones producto de ese fenómeno de cizallamiento, o sea, cuando el cerebro se va hacia adelante y hacia atrás, eso origina que los axones, ¿no?, sufran una lesión, sufran un corte
sufran un cizallamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre un movimiento de flexo-extensión, toda la masa encefálica se va hacia adelante y se va hacia atrás. Pero la sustancia gris tiene una velocidad diferente a la sustancia blanca. Y eso hace que ese corte produzca una anomalías en la conexión, ¿no? Acá. Hay interrupción de la sustancia blanca. La lesión axonal difusa, realmente el diagnóstico es por resonancia, ¿no? No sé. Puede estar en la unión de la sustancia gris y blanca, puede estar en el cuerpo calloso, puede estar en el tronco encefálico. Es ruptura de axones y microvasculatura, ¿no? Por ese fenómeno de aceleración y desaceleración. Entonces, grado 1 afecta a la sustancia gris y blanca. Grado 2, el grado 1 más compromiso del cuerpo calloso. Y el grado 3 es cuando sumamos el grado 2 más el compromiso en el tronco encefálico. Y acá vemos pequeños focos de microhemorragias aquí, pequeñitos. No tienen mucha traducción por imágenes. La resonancia es más sensible para detectar esos puntos de microhemorragia que en esta secuencia se ven negros, en la secuencia especial se ve negro. Entonces, acá lo que ocurre es que este paciente con lesión axonal difusa clínicamente está mal, clínicamente tiene un grado muy bajo, el grado es bajo, pero imagenológicamente no tiene mucho compromiso, ¿no? Apenas son focos de microhemorragia y que traducen pues lesión axonal, pues estos son muy delicados su pronóstico. Y esta falta de concordancia entre la clínica y la imagen se llama disociación clínico-radiológica, ¿no? Paciente clínicamente mal, pero imagenológicamente apenas cambios mínimos de microhemorragia. Bien, enfermedad vascular cerebral. Hay infarto y hemorragia. Recuerden que el más frecuente es el infarto, de lo que voy a hablar. Este es un paciente que viene con hiparesia izquierda y disartria. Entonces el diagnóstico clínico, el clínico cuando ve aquí puede decir o es isquemia o es hemorragia. Difícilmente llega al 100% el diagnóstico. Entonces recurre a las imágenes, porque para eso el tratamiento va a ser diferente si es isquémico, anticoagulante, si es hemorrágico, otra terapia. Entonces el examen más rápido es la tomografía. Si es infarto, lo veremos así, hipodenso, amplio, ¿no? Porque es infarto. Si en cambio, si es hemorragia, lo vamos a ver así, hiperdenso. Sin embargo, muchas veces no aparece el uno ni lo otro. No aparece ni hemorragia ni tampoco aparece infarto. Cuando ocurre esto, puede haber dos escenarios. Uno, que está descartada la hemorragia porque la hemorragia se ve a los minutos nomás. Sin embargo, solamente nos quedaríamos con hemorragia, con infarto, que a veces el infarto no se ve hasta las 24 o 48 horas de instalado el cuadro, o puede ser un TIA, que es un accidente isquémico transitorio, que quiere decir que solamente es un vasoespasmo que produjo, ¿no?, una interrupción, una focalización y del cuadro clínico. Entonces, se espera 24 horas, se le hace un nuevo control o se hace una resonancia para poder hacer el diagnóstico. Y cuando hacemos resonancia, la resonancia es categórico para el diagnóstico, ¿no? A través de la secuencia de difusión que les mencioné, el infarto brilla así de lejos, ¿no? Y el tecnólogo que está tomando el examen ya dice, es un infarto. Infarto, tratamiento de frente. Y esto se llama restricción a la difusión, ¿no? Y la resonancia es el diagnóstico inmediato, ¿no? Más imágenes de infarto por resonancia magnética. Pero, ¿cuál es la importancia de diagnosticar un infarto temprano, hiperagudo,
en las primeras 6 horas es el hiperagudo. Y ahí se puede actuar y se puede recuperar si el infarto es por trombo, ¿no? Entonces, ya cuando es agudo, estamos de la 7ª hora hasta las 24 horas, ya hay daño cerebral, ya hay compromiso neuronal. Y si es subagudo, ya es hasta las 6 semanas y crónico más de 6 semanas. La ventaja de poder identificar el infarto temprano es que se puede dar tratamiento fibrinolítico, ¿no? Mira, este paciente, perdón, que se atendió acá en Chiclayo, viene con una clínica, ¿no?, de hemiparesia derecha, porque acá la lesión está en la izquierda, pero acude antes de las 6 horas, o en el lapso de las primeras 6 horas. Entonces, al diagnosticarse el infarto, inmediatamente le dan tratamiento fibrinolítico, anticoagulante para poder disolver el coágulo. Y tuvo una respuesta espectacular, porque después del tratamiento, miren, pero se tiene que hacer antes de las 6 horas, se le hace un control, ¿no?, y ya hay restablección de la circulación, y la paciente comienza a caminar, ¿no?, porque ese es el objetivo, de tratar el infarto en las primeras horas, en las primeras 4 a 6 horas. Ya pasado las 6 horas, ya es difícil. La difusión, como les decía, es el movimiento de las moléculas de agua libre en el espacio extracelular. Eso es lo normal. Estas moléculas de agua, ¿no?, entran y salen a la neurona. Lo que ocurre cuando hay infarto, se altera esta bomba de sodio y potasio que permita que entre y salga el agua. Entonces, como ya no hay un movimiento normal de entrada y salida, el agua entra a la célula neuronal, pero ya no sale. Entonces, la membrana celular se hincha. La relación citoplasma-núcleo se pierde. El núcleo es más pequeñito y el citoplasma se hincha. Y eso se llama edema citotóxico. Y como ya no hay flujo, ya no hay, perdón, el movimiento, ya no hay difusión de la molécula de agua, eso se llama restricción a la difusión. Y eso es lo que en resonancia se ve como brillante, ¿no? La restricción a la difusión, nosotros lo vemos así. Decimos, hay restricción a la difusión, infarto. Y la importancia del método, ¿no? Bueno, acá está la clasificación: hiperagudo, agudo, crónico. Más imágenes de difusión acá en el tronco. Por ejemplo, en tomografía, con mucha duda. Sin embargo, en la resonancia se confirma un diagnóstico de infarto acá a nivel del tronco, casi a nivel del bulbo. Y este, ¿qué fue? Ajá, allá. Bueno, este fue un paciente también joven, ¿no?, con un infarto de evolución crónica. Miren, quiero mostrar este caso interesante. Este paciente tenía infarto en la región izquierda, de evolución antigua. Y ahí está el infarto. Toda esta área del hemisferio cerebral izquierdo está infartado. Y cuando tuvo un infarto antiguo, y esto se convierte en lo que se llama encefalomalacia. Y la encefalomalacia quiere decir que es un tejido cerebral ya completamente dañado, ya es irreversible. Y se forma lo que le llamamos gliosis cicatrizal, y como pierde volumen, el ventrículo ocupa ese volumen, ¿no?, por dilatación ex vacua, compensatoria. Como ya pierde volumen, esto es ocupado por el ventrículo, ¿no? Sin embargo, acá hay un hallazgo importante, porque como es crónico y está afectando, y ahí está el hallazgo. Como es crónico, ya afectó todas las fibras córtico-espinales, córtico-vulvares y córtico-pontinas. Córtico-pontina. Miren, cuando yo veo el mesencéfalo, ¿qué veo? Que un pedúnculo cerebral está pequeñito y el otro está grande. ¿Qué ocurrió acá?
Si el infarto está en el lado izquierdo, todas las fibras córtico-espinales que pasan por la protuberancia se comienzan a atrofiar y hay todo un proceso de degeneración anterógrada de los axones. Esa degeneración anterógrada de las fibras axonales hacen de que pierda el trofismo este pedúnculo cerebral y ahí está la alteración. Y esta alteración se denomina degeneración valeriana. La degeneración valeriana ocurre por tumor, por infarto crónico, en fin, algo que me altere la comunicación córtico-espinal. Esto se llama degeneración valeriana y es bien evidente por resonancia magnética. Bien, estamos terminando, no se preocupen, te quedan, imagino que estarán cansados, pero sí, la medicina es una especialidad, es una carrera de sacrificio, de mucha dedicación. Hay que estar en constante lectura y actualización porque todos los días aparecen cosas nuevas. Todos seguimos aprendiendo, todos seguimos siendo estudiantes de medicina, a pesar que seamos médicos de diferentes edades, seguimos siendo estudiantes de medicina porque estudiamos medicina todos los días. Bien, enfermedades infecciosas, para terminar, ¿ya? Una de las patologías más frecuentes es el cisticerco. Entonces, el cisticerco se diagnostica por imágenes también, ¿no? Y también por estudio de serología. Entonces, acá hay un paciente con cisticerco, miren, convulsiona, los síntomas son cefalea o convulsiones. Entonces, acá, en esta secuencia FLAIR, noto el edema. Y cuando le aplico contraste, resalta acá un anillo. Este es el cisticerco. Y esta es la causa de la convulsión. Y esto me hace acordar mucho a cuando era alumno de medicina y estuve en sala de operaciones, uno de los cirujanos convulsiona y prácticamente descontroló la intervención. Cuando la sintomografía era un cisticerco, el cisticerco convulsiona en cualquier momento el paciente. Miren acá, diagnóstico, confirmado, tratamiento médico nomás, antiparasitario. Sin embargo, lo más complicado cuando vemos este tipo de cisticercosis que se llama la racemosa. Esta es la más peligrosa, porque la cisticercosis racemosa es aquella que ya no está en el parénquima, sino está en el espacio aranodeo, está en la cisterna basal y está en el sistema ventricular. Y esta cisticercosis racemosa es peligrosa. No responde al tratamiento y ni siquiera quirúrgico. Y esto sí puede ser mortal, puede agravarse la vida y complicar y ser fatal, ¿no? Entonces, cuidado con esta cisticercosis racemosa, que en este caso tenemos este caso, miren. Acá vemos un cisticerco quístico y en el centro un punto blanco que corresponde al Scolex. Este es el Scolex, está vivo el parásito, ¿no? Y acá hay más, estaba lleno de cisticercos, ¿no? Pero estos grandes son los que estaban, creo que acá tengo el video acá. Miren, era enorme todo, era una cisticercosis racemosa. Miren, habían pequeños que eran parenquimales con sus escoles, pero habían gigantes, ¿no? Pero aparte de eso, lo más complicado era lo que estaba en el lado derecho, ¿no? Porque estos ya estaban en el Valle de Silvio. Es decir, de cercos gigantes estaban en el Valle de Silvio, ¿no? Y algo más peor todavía, estaban en las cisternas prepontinas. También estaban invadiendo ahí. Y eso es lo que complica después con hemorragia. Y ya son de mal pronóstico. Mal pronóstico. Bien, este es un penúltimo caso, esta niñita de 15 años, miren. 15 años, se le toma la... ¿Alguien está rayando acá? Chicos, por favor, evitar eso. No sé, doctor, si podría dejar de compartir y volver a compartir de nuevo. Bueno, vamos avanzando. Doctor, ¿me escucha? Sí. Doctor, no sé si podría dejar de compartir
la pantalla y volver a compartirla para que podamos eliminar esas rayas que ha habido en la pantalla. Sí, pero ¿quién ha colocado eso? Bueno, no sale allí el nombre, pero lo que sí pedimos es que por favor eviten estar realizando pinturas en la pantalla. Ya sabemos por culminar la ponencia está muy excelente, así que evitemos eso, chicos, por favor. Doctor, para que pueda desaparecer, es necesario que usted deje de compartir y que vuelva a compartir. Listo, muchas gracias, doctor, y disculpe el inconveniente. Bien, vamos terminando ya. Esta es una niña de 15 años y es importante, por eso que les muestro esto, porque cuando se le hace la resonancia, la niña convulsiona, miren la imagen en el lóbulo frontal izquierdo, que capta contraste de aspecto tumoral, ¿no? Con mucho edema, desvía la línea media, un caso muy delicado, ¿no? Entonces, había la duda de que sea un probable tumor. Y en verdad para unos era tumor, para otros no era tumor. Y, ¿sabe? Intervenir el cerebro es muy delicado. Entonces, ¿qué le hicimos a este paciente? Hay una secuencia de resonancia que se llama espectroscopía. Creo que no lo tengo por acá. Ya, este se lo hizo. ¿Y qué consiste la espectroscopía? Consiste en una biopsia virtual, es decir, que el equipo toma muestra, es como una biopsia y el dosaje de los metabolitos del cerebro. Entonces, de acuerdo a la concentración y al espectro que muestra esta concentración de metabolitos, es que uno puede decir, ¿es tumor? ¿Es infección? ¿O es algo atípico? ¿No? Entonces, cuando se le hace la espectroscopía, miren, que uno puede encontrar, pues que tendríamos que ver un aspecto normal, que no lo tengo acá. Pero lo normal es que los metabolitos que son los más importantes, que son el N-acetilaspartato, la colina y la creatina, tengan una distribución en el espectro. El N-acetilaspartato es un marcador de viabilidad neuronal. O sea, cuando las neuronas están viables, ¿no? Tienen este pico y siempre por encima de la creatina. Entonces, cuando ese marcador disminuye, es porque hay destrucción, ¿no? Hay destrucción neuronal y eso ocurre en los tumores. Y cuando la colina aumenta es porque hay mayor producción de membrana celular. Y ese es el patrón de un tumor. Sin embargo, esto no encajaba con un tumor, no encajaba porque el N-acetilaspartato tendría que estar por acá, por abajo, ¿no? En relación a la creatina, que es un metabolito más estable. La N-acetilaspartato estaba ligeramente disminuida y la colina sin embargo, había aquí otros metabolitos que se le llaman el lactato y los lípidos, que tampoco eran muy característicos de una lesión tumoral. Entonces se planteó por imágenes como una tuberculosis cerebromeningia, ¿no? Entonces, en coordinación con el neurocirujano, yo creo que fue una doctora de mucho criterio, ¿no? Porque antes de intervenir también le dio esa opción a la niña que hay que darle tratamiento para tuberculosis, a pesar que la imagen no era tan característica, ¿no? Más apuntada como a tumor. Se le dio la opción, recibe tratamiento para tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Y después le hemos hecho controles como 1, 2, y al tercer control, ¿verdad? Una cosa muy satisfactoria para nosotros, ¿no? Porque es nuestra función de contribuir al diagnóstico y al tratamiento.
es que ya en su control último del 27 de julio, miren, completamente limpio, una pequeña edema residual, pero ya completamente limpio. Entonces el diagnóstico no fue tumor, fue un tuberculosis cerebral. Miren cómo aportan las imágenes, ¿no? Porque a veces los diagnósticos, digamos, son no tan contundentes y pueden llegar a una intervención quirúrgica y sin embargo estamos frente a otra patología. Bien, creo que este es el último o penúltimo. Hay unas patologías muy frecuentes en las mujeres. Recuerden que el 10% de las parejas son infértiles, ¿no? De 10, una pareja es infértil. Y la causa de la infertilidad puede ser por la mujer o por el hombre. La mayoría la atribuyen a la mujer, y en la mujer hay como 7 u 8 causas. Y dentro de ellos está el factor hipofisiario. Y el factor hipofisiario se refiere al incremento de una hormona que es la prolactina, y la prolactina se forma en la adenohipófisis. Y cuando hacemos autorresonancia, ¿no? Porque tiene que tener la sospecha de infertilidad, tiene que tener prolactina alta, ¿no? Generalmente más de 100, hay que sospechar que sea un microadenoma. Y entonces cuando se le hace la resonancia con contraste, encontramos un pequeño nódulo acá, pequeñito, que se llama prolactinoma. Después del tratamiento, acá hay otro más grande, son microadenomas. El microadenoma es menos de 1 centímetro. Entonces, ese menos de 1 centímetro hace que esté produciendo mucha prolactina y te altera todo el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Y se hace el diagnóstico, tratamiento y el paciente mejora, ¿no? Estos nodos generalmente miden 2 milímetros, 3 milímetros y la resonancia lo detecta, ¿no? Es importante el aporte de esto. Sin embargo, cuando ya son más grandes, como este de acá, por ejemplo, este fue otro paciente que tenía un enorme tumor hipofisiario. La hipófisis era grande, que incluía incluso el seno cavernoso izquierdo. Era enorme. Y como era enorme, lógicamente que acá encima está el quiasma óptico. Y el quiasma óptico es comprimido. Por eso que este paciente tenía hemianopsia de tipo bitemporal. Hemianopsia de tipo bitemporal, y con este tumor ya era de resorte y de manejo quirúrgico. Y esto se llama macroadenoma hipofisiario. Macroadenoma, más de 1 centímetro. Puede también verse en hombres o pueden verse en mujeres. Bien, entonces, esta es creo la penúltima diapositiva. Solamente para recordar que hay varios diagnósticos que contribuyen al diagnóstico final del paciente, ¿no? Hay un diagnóstico por laboratorio, ayuda mucho. Hay diagnóstico anatomopatológico, que es uno de los goles estándar, ¿no? Hay un diagnóstico clínico, que es el fundamental, que es la piedra angular, el diagnóstico fundamental, y el diagnóstico por imágenes, en la cual nosotros nos desarrollamos acá, y que también contribuye al diagnóstico final del paciente a través del diagnóstico médico por imagen. De medicina. Bien, muchas gracias a los organizadores y a todos ustedes por la paciencia para poder intercambiar estos conocimientos. Doctor, más bien muchas gracias a usted porque la ponencia ha estado bastante dinámica, ejemplos bastante didácticos que nos han permitido comprender un poco más sobre cada uno de los ejemplos que nos ha presentado, ¿no? La verdad, agradecemos mucho su tiempo y la disponibilidad que usted ha tenido, ¿no?, para elaborar las diapositivas, y la verdad ha sido una muy excelente ponencia. Los participantes también lo habrán podido notar. Así que nada, nuestras palabras de agradecimiento para usted, y esperamos que también pueda colaborar con nosotros en una próxima oportunidad. No sé si... Con mucho gusto. Con mucho gusto, tú sabes que nosotros siempre es
nuestra función. Estamos en la docencia y para contribuir con todo lo que se pueda con ustedes. De mi parte, nuevamente, agradecimiento a ustedes y cualquier cosa a su disposición. Cuente conmigo en todo lo que pueda. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora vamos a estar enviando el pase de lista. No sé, doctor, si ya que esta es la última ponencia de la semana de neurología, los chicos pudieran prender sus cámaras para poder tomarnos una fotografía de la última ponencia, ya que estamos culminando, y si usted nos permitiría tomarnos una fotografía también, doctor. Sí, con mucho gusto, sería un honor. Ok, no sé si podría dejar de compartir la pantalla mientras yo voy enviando el pase de lista también. Los chicos que desearían prender la cámara, por favor, si pudieran hacerlo para tomarnos la fotografía respectiva y después ya ustedes lo puedan apagar, ¿no? Ahí ya vamos viendo que se van animando algunos chicos. Por favor, sigan animándose para tomarnos la fotografía respectiva y ya ir terminando con la semana de neurología. Recuerden que el examen pues va a realizarse el día de mañana y los certificados de los que aprueben se entregarán una semana después. Así que ya estamos viendo que algunos se están animando a aprender. Vamos a esperar un minuto, doctor, mientras el resto se anima y después vamos a tomar la fotografía. Sí, no te preocupes, normal. Me avisa nomás. Ok, doctor. Chicos, anímense, por favor, a tomarse. Voy a estar también pasando la lista por este medio. Acuérdense que solamente lo pasaremos por este medio, no lo pasaremos por WhatsApp, así que aprovechen para llenarla. Y nada, chicos. Prendan su cámara, chicos, por favor, es muy importante. También para las evidencias que nosotros tenemos, ¿no?, de la realización de estos cursos. Así que les pediríamos que puedan hacer. Bueno, con los que ya se va animando. Listo, chicos, a las 8 a las 9 y 7 en punto tomamos la fotografía. Así que vayan animándose. Por ahí vimos también a Mariana que estaba animándose a aprender, Magali, David, Carlos, Sandra, Sandy. En estos momentos, doctor, con los que se han animado a prender la cámara, vamos a tomar la fotografía respectiva. Ya, está bien. Listo. Bueno, 3, 2, 1. Listo, chicos. Muchas gracias por haber asistido a esta semana de neurología. Esperamos que les haya servido bastante. Nuevamente agradecemos al doctor Humberto por su paciencia, por haber preparado tan didáctica sesión. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad. El key se va a pasar por WhatsApp, chicos, no se preocupen. Muchas gracias, doctor Rosas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego.